La verdad es que yo quiero transmitirles que por un lado estoy extremadamente emocionado a pesar de todas las situaciones difíciles que se nos han atravesado. La verdad, todos vivimos en este mundo y hay problemas, situaciones difíciles, pero a pesar de esas situaciones difíciles, en verdad, vengo muy emocionado porque el mensaje que Dios me dio para transmitirles es precioso. Así que no quiero perder más tiempo, corramos a la Biblia, corramos a estas hermosas promesas que Dios nos ha dado para extraer de ellas vida y fortaleza a nuestra fe. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y mientras ustedes lo buscan en su Biblia, por favor, permítanme orar y poner en manos de nuestro Señor este servicio. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque nos amas y tu amor es para siempre. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú decidiste dejar tu trono de gloria para venir a encarnar en este cuerpo humano. Y a pesar de que tenías este cascarón de la carne humana, tú te permaneciste fiel, no pecaste y decidiste, a pesar de que no habías pecado, ser levantado en esa cruz para llevar el pecado de toda la humanidad, y en tu muerte y en tu resurrección poder entonces venir y salvar y rescatar lo que se había perdido. Espíritu Santo, te damos gracias porque el Señor Jesús ascendió al cielo al lado de su Padre, pero te envió para que ahora estés aquí en nosotros y tú habitas dentro de nosotros. Esto es algo sorprendente, difícil de entender, pero es real. Vives dentro de nosotros y eres nuestro consejero, eres nuestro consolador, eres quien nos guía y nos lleva por este camino para tomar buenas decisiones. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos contigo? Y venimos, mi Dios, a pedirte, danos, mi Dios, más, revélanos, abre nuestro entendimiento, prepara nuestro espíritu, déjanos, mi Dios, que esta enseñanza que nos vas a compartir venga a penetrar a lo más profundo de nuestro ser, en donde están esos pensamientos y emociones arraigados, y que destruya todo aquello, mi Dios, que está cimentado en un cimiento débil, mi Dios, para que entonces decidamos poner nuestros pies en la roca que eres tú, Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos asegura que tú y yo pasamos de muerte a vida. Que tú y yo, de tener una enemistad con Dios, ahora nos reconciliamos con Dios y le podemos llamar a Dios Padre. Nos dice que ahora tú y yo somos ciudadanos del reino más poderoso del universo, que es el reino de Dios, y formamos parte de la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Y porque somos parte de su iglesia, es que tú y yo podemos entonces gozar y disfrutar de todas estas promesas que Él nos da en su palabra. Tú y yo lo podemos hacer gracias a que recibimos a Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer, nos afirma algo que él repetidas veces lo menciona en sus cartas, pero poniendo especial atención a esta carta de Pablo a los Efesios, nos dice que ahora que estamos en Cristo tenemos una nueva voluntad, tenemos una nueva mente,
tenemos un nuevo corazón, tenemos un nuevo y mejor poder, tenemos un nuevo y mejor conocimiento, tenemos una mejor sabiduría, tenemos una mejor percepción de las cosas, tenemos una mejor comprensión, tenemos una nueva vida. Esto lo asegura Pablo, inspirado por Dios. Y lo que él está comunicando no es que Dios nos dio algo nuevo. No es que Dios agregó a nuestra naturaleza caída algo nuevo. No es que Dios utilizó este trapo viejo y lo vino a lavar y remendar. No, nos está diciendo que nos dio algo totalmente nuevo. Es como tal vez tú tienes tu carrito, tu carcachita y le vas a dar, ¿verdad? Un arreglo y lo pintas y lo tapizas y anillas el motor y dices, bueno, ahí está mi carrito. No. Es como si tú te despertaras al día siguiente y abrieras la puerta de tu casa y encuentras un carro nuevo, último modelo. Eso es lo que Dios hizo en nuestra vida al haber aceptado a Jesucristo. Y como lo he hecho muchas veces al darles ejemplos, este ejemplo realmente se queda corto para comparar todo lo que Dios nos ha dado, toda esta nueva vida. Efesios 4:17 nos dice, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Dios nos dio algo totalmente nuevo. Ya no tenemos por qué estar trayendo esas cosas del pasado. Y alguien se puede entonces preguntar y decir, bueno, si esto es verdad y yo tengo una vida nueva, ¿por qué es que entonces sigo pecando? ¿Por qué es que siguen atravesando por mi mente pensamientos malos? ¿Por qué es que mis miembros siguen queriéndose inclinar a hacer cosas malas? ¿Por qué? Si es verdad que dices que ya tengo esta nueva vida, bueno, eso es porque realmente Dios hizo el milagro de una transformación interna y nos dio algo nuevo que lo hemos nosotros obstinadamente queriendo cubrir con una ropa vieja, sucia y maloliente, que es este cascarón llamado nuestra carne. Dios hizo algo totalmente nuevo, pero nosotros seguimos aferrados a querer estar vestido de este abrigo sucio y maloliente, que es lo que nos lleva realmente a seguir insistiendo en dar pasos a lugares en donde no tenemos nada que hacer. Seguimos pecando porque somos criaturas nuevas que nos aferramos a llevar puesta esta ropa sucia y maloliente que representa los deseos y los apetitos de la carne. Y al decir carne, no me estoy refiriendo a la rica chuleta deshuesada que el Mercado Mora ha donado varias veces a nuestras reuniones. No me estoy refiriendo a esa carne. No me estoy refiriendo a la rica carne asada que Juan y Lidia nos ofrecieron semanas atrás. No me estoy refiriendo a esa carne. Al decir carne me estoy refiriendo a esa parte de nosotros, a esa naturaleza caída que tiene la tendencia de correr a hacer todo lo que le desagrada a Dios. Es la que nos impulsa a darle la espalda a Dios y poner atención más a las cosas que son pecado. Acompáñame a Romanos 7:18. Romanos 7:18 nos dice lo siguiente. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo nos está diciendo, cuando hay algo malo que quiero hacer, no soy yo. Es el pecado que mora en mí. Y si es el pecado que mora en mí, entonces lo que nos está diciendo es que realmente tenemos nosotros esa tendencia de desear hacer lo bueno. Que realmente hay algo dentro de nosotros que vino a transformarnos y nos dio esta nueva vida, esta nueva mente, esta nueva forma de pensar.
Pero si Dios realmente nos ha dado esta nueva vida y seguimos pecando, repito, es porque nosotros seguimos insistiendo en vivir vestidos de ropa sucia, vieja y maloliente. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de Pablo? Nos enseña que debemos hacer lo siguiente. Acompáñame a Efesios 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, versículo 22 al 24. ¿Qué es lo que Dios a través de Pablo nos enseña que debemos de hacer con esa ropa sucia y maloliente que a veces nos aferramos a querer seguir vistiendo? Nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre, vestíos de una nueva mujer. Es un nuevo comportamiento. Es algo nuevo que Él nos ha dado, que tenemos porque tenemos esta nueva naturaleza. Y por lo tanto tenemos que entender que las prácticas antiguas que nos esclavizaban y que nos incitan a seguir pecando, tenemos que irlas desalojando, quitando de nuestra vida, sacando de nuestro guardarropa. Ya no tienen cabida en tu closet de tu corazón. Acompáñame a lo que nos dice Colosenses 3, versículo 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Voy a repetir de nuevo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y qué son las cosas de la tierra? Nos dice: ya deja de poner atención a las cosas de la tierra, pon atención a las cosas de Dios. Tienes una nueva naturaleza, tienes que estar vestido de luz en lugar de estos trapos de inmundicia. ¿Qué significa poner los ojos en la tierra? Ve al versículo 5 de Colosenses 3. Nos dice: estas son las cosas de la tierra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Si tú tienes a Jesucristo en tu vida, si tú lo recibiste, aunque se te haga difícil de comprender, sucedió algo milagroso. Nosotros a veces volteamos a Dios y le decimos: Dios, quiero ver un milagro. Quiero ver que un tumor desaparece. Quiero ver que las puertas de la cárcel se abren. Quiero ver que un miembro que estaba mutilado crece. Pero el milagro más grande que podemos tú y yo experimentar es el de la transformación de un corazón que pasa de seguir aferrado a la antigua naturaleza pecaminosa para entrar a esta nueva vida que Cristo ofrece. Ese es el milagro más grande. Y nos dice: si tú ya aceptaste a Jesucristo, esto pasó en tu vida. Y tú puedes decir: pero pues yo no lo sentí. Sí sé que a lo largo de mi caminar en alguna ocasión hicieron un llamado para que recibiera a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y pues yo estaba con una carga tan grande y levanté mi mano y quise recibirlo. Si tú lo recibiste de corazón, si tu clamor fue genuino, si tú le dijiste: Dios, verdaderamente me arrepiento de mis pecados, Señor Jesucristo, y te invito a que vengas a mi vida y vivas en mí y seas mi Salvador, Espíritu Santo, guía mis pasos de ahora en adelante. Si tú hiciste eso, tal vez no te acuerdas, pero si tú lo hiciste de corazón, Dios te transformó en ese instante en una nueva criatura.
Ahora lo que tiene que suceder es que tiene que comenzar a dar evidencia e ir conquistando las cosas que nos tienen atados hasta que finalmente seamos un reflejo de su gloria. Si me ponen por favor la imagen número 1. Cuando nosotros nos encontrábamos en la antigua naturaleza, la manera en la que nosotros vivíamos era separados de Dios, siguiendo los deseos de este mundo, los deseos de la carne. Y en esa situación lo que nosotros hacíamos, la número 2 por favor, es que la carne era la que mayormente nos influenciaba, los deseos, los apetitos de la carne. Y lo que sucede es que entonces la carne jala a nuestra alma, que es en donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, nuestra inclinación, nuestra toma de decisiones. Y la carne viene, influencia al alma y nos esclaviza de tal manera que entonces nuestro espíritu termina muerto en los que no han recibido a Jesucristo, y nuestro espíritu está dormido en los que ya recibimos a Jesucristo, pero la carne sigue influyendo en nosotros. Y esta forma de vivir es influenciados de afuera hacia adentro. Es lo exterior, lo que vemos, lo que oímos, las cosas de afuera del mundo, el demonio que nos viene a influenciar. Esta carne exterior, cascarón que tenemos por fuera, viene hacia adentro, jala nuestra alma, y es en donde está la aflicción, el dolor, corazones rotos, mentes deprimidas. Pero en el Señor llegamos a Jesucristo y lo primero que pasa es que nuestro espíritu vuelve a nacer, que nuestro espíritu es salvado por lo que hizo Jesucristo, y nuestro espíritu se conecta a Dios, y al conectarse a Dios Él nos promete vez tras vez en la palabra, como lo estudiamos cuando vimos la promesa del Espíritu Santo, que ahora el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, habita en tu corazón. Está ahí, te está susurrando al oído, te está dando dirección, te cierra puertas que son para tu perdición, te abre puertas que van a ser para tu bendición. A veces nos enojamos y decimos: Dios, ¿por qué no salen las cosas como yo quiero? Porque te estoy llevando por el buen camino. Entonces nuestra alma es jalada por nuestro espíritu. Antes la carne era la que nos perturbaba y traíamos depresiones, dolencias en el cuerpo físico. Ahora nuestro espíritu jala nuestra alma. Nos conectamos a la fuente de vida, y en el alma, en tus pensamientos, en tus emociones, están llenas de vida. ¿Y qué es lo que pasa con la carne? Que la carne es sometida. La carne se somete. Por favor, entiende lo siguiente: no es que el espíritu guiando al alma mata a la carne. No, la carne se somete. ¿Sabes por qué? Porque Dios permitió que este cuerpo, esta carne, nuestros sentidos puedan experimentar gozo y placer, que es bueno. El problema es cuando la carne se tuerce y empezamos nosotros a utilizar todas esas cosas que Dios nos dio en el cuerpo, que nos dan placer, para instrumentos de perdición. Pero cuando estamos en el Espíritu, la carne se somete y podemos encontrar gozo en lo que sentimos en la carne. ¿Por qué? Porque esto es de adentro hacia afuera. Muy diferente de cómo es la otra esquema que les di. Aquí nace aquí adentro, en tu corazón, hacia afuera. Por favor, pongan mucha atención a lo que les voy a comunicar, porque esto que les voy a decir es extremadamente importante. No existe institución humana que pueda reformar el corazón y la mente corrupta del ser humano. No existe institución humana que pueda venir a transformar y cambiar una mente y un corazón corrupto. Podrá haber programas del gobierno para ayudar a las adicciones. Podrá haber instituciones de ayuda que lleven consejería. Podrá haber estudios en la psicología que traten de ayudar a calmar las aflicciones del alma. Pero todo eso es simplemente como si nos dieran un disfraz que ponernos para dar una imagen hacia afuera de que todo está bien. Pero por dentro, el único que puede transformar el corazón y la mente corrupta es Dios. El único que lo puede hacer es Dios.
Y por eso es nuestra urgencia y nuestra insistencia. Vuélvete a Dios, porque en tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer. Apoyándote en instituciones de salud o de gobierno, de beneficencia, no lo vas a hacer. El sistema de prisión de este país no ha logrado reformar a los presos. ¿Por qué? Porque los presos llegan a ese lugar por voluntad, porque es su deseo hacer el mal. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que las mismas instituciones de este gobierno en el ámbito de las prisiones se han dado cuenta que estos loquitos que traen su Biblia, al dejarlos entrar a la prisión y comenzar a enseñar la palabra de Dios, ha traído verdaderamente libertad a estos hombres y mujeres que parecía que no tenían solución. Pero ese es el problema, que nosotros queremos seguir aferrados a estar vestidos de estos trapos viejos y sucios. Y Pablo nos acaba de enseñar en su carta a los Efesios cómo debe de ser el comportamiento de las nuevas personas que somos en Cristo. Y lo primero que nos está diciendo es que no debemos de vivir como vive el mundo. Que ahora, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, como miembros de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, debemos de vivir conforme a lo que somos, hijos de Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en primera instancia. Deja de vivir como vive el mundo. El mundo está lleno de soberbia y egoísmo. Y en la iglesia nos caracteriza o nos debe de caracterizar la humildad. El mundo está dividido. En la iglesia debemos de permanecer unidos. En el mundo hay odio. En la iglesia, lo primero que tú ves cuando llegas es que fluye el amor, el verdadero amor, el amor no fingido. En el mundo no conocen la verdad. Nosotros conocemos la verdad y la Biblia nos dice que esta verdad nos hace libres. Los cristianos tenemos una semilla incorruptible espiritual y debemos de vivir conforme al estilo de vida que corresponde. Somos nuevas creaciones que están preparadas para una existencia eterna. Sin embargo, nuestro problema, y me dirijo a la iglesia, nuestro problema no es conseguir que la gente del mundo viva como cristianos. Nuestro verdadero problema es conseguir que los cristianos dejen de vivir como vive el mundo. Ese es nuestro verdadero problema, porque el Señor Jesucristo tiene ya un plan establecido. Él va a alcanzar la salvación de este mundo. Y a veces nosotros nos preocupamos y decimos, bueno, es que nuestro problema es realmente que el mundo, mi vecino, mi jefe, pues ya deje de ser mal hablado, ya deje de ser promiscuo, ya deje de pecar. Y ese no es nuestro problema, porque ese problema Dios se encarga de alcanzar a las personas. Nuestro problema es que nosotros como cristianos dejemos de vivir como vive el mundo. Dejemos de ser atraídos y que nos llamen la atención las cosas del mundo. Acompáñame a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, quiere decir que el mundo se va a acabar, que el patrón de conducta, que los deseos que los rigen se van a acabar. La forma general de vivir de este mundo es una forma hostil hacia Dios. Y cada vez está siendo más y más y más marcada la hostilidad y el rechazo hacia Dios. Esa es la forma del mundo. Y esa forma del mundo va a pasar, se va a acabar.
Esa idea que hay en la mente de los que están en contra de Dios y que quieren de alguna manera erradicar todo lo que tenga que ver con Dios, con la Biblia, con Cristo, con la iglesia, realmente, al final, se va a acabar todo eso. La sociedad y la cultura en general, que están dominadas por una ambición de la carne, por el orgullo, por el egoísmo, por la avaricia, por la lujuria, por la maldad, todo eso se va a acabar. Sus opiniones que son erróneas, sus objetivos que son egoístas, sus placeres que son pecaminosos, su influencia que es destructiva, su política que es corrupta, sus mejores cartas de presentación para demostrarnos que en verdad tienen algo digno de seguir, en realidad están vacías. Sus sonrisas son falsas y su amor es inconstante. Ahora, yo les pregunto, comunidad viva, ¿qué parte tenemos tú y yo con esto? ¿Por qué tenemos que seguir aferrados a poner nuestra atención a esto cuando Dios nos ha dado una nueva vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de resolver los problemas? En el pasaje que se leyó en el inicio de Efesios 4, 17 al 32, Pablo describe 4 características que distinguen la antigua forma de vida dominada por la carne, por los deseos pecaminosos. Y enseguida nos enseña de 5 características que son contrastantes con las del mundo y que deben de formar parte ahora de nosotros que somos hijos de Dios, hijas las mujeres de Dios. Y la primera característica de la antigua forma de pensar, número 1, es el egocentrismo. Efesios 4, 17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Lo que rige su vida es caminar y obedecer a la vanidad de su mente. Lo que es importante para ellos es lo que cada uno de ellos piensa. Son sus opiniones, sus pensamientos, sus deseos, sus caprichos. Tú les preguntas y les dices, bueno, ¿por qué no vas a la iglesia? Y te responden, ¿para qué voy? Está llena de hipócritas. Tú les dices, oye, ¿por qué no te acercas a Dios? Y te dicen, bueno, yo ya tengo mi relación con Dios. Yo no tengo que ser como ustedes fanáticos que cada domingo tienen que ir ahí afligidos a un templo, estar. No, yo me voy a divertir, yo tengo libertad. Se rigen por su vanidad, por sus pensamientos vanos en su mente. La característica número 1 es el egocentrismo. Está centrado en ellos mismos. No hay humildad. Son ellos los que rigen cómo debe de ser, lo que deben de vivir, y quieren aferrarse a que los demás vivan como ellos quieren que se debe de vivir. Y yo les pregunto, ¿no es una tragedia que el día de hoy tú veas cómo la gente invierte sus recursos, su tiempo, su esfuerzo en cosas vanas, en cosas que se van a acabar y que descuidan lo verdaderamente importante haciéndolo a un lado? ¿Por qué? Porque son regidos por este egocentrismo, por ellos mismos, porque está centrado en su corazón y siguen los pensamientos vanidosos de su mente. Segunda característica de la antigua forma de vivir, de los que están viviendo bajo esta antigua forma. Efesios 4:18 nos dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una mente entenebrecida. Desde la caída nacemos con una incapacidad natural para comprender las cosas de Dios. Pon atención a esto, por favor. Desde la caída, desde Adán y Eva, y a través de él todas las demás generaciones hasta la fecha, hasta tú y yo, sin Cristo, vivimos con una incapacidad natural de poder comprender y entender las cosas de Dios. Se nos hacen locura, se nos hacen aberrantes. ¿Por qué? Porque yo sí sé cómo se debe de vivir. Porque yo sí entiendo cómo funciona el mundo y tengo que entonces tomar decisiones que son más sabias que las que estos nos quieren enseñar.
No. Es esa incapacidad de poder comprender a Dios que nos da esta mente entenebrecida. La palabra griega que se utilizó para entenebrecido se traduce como obscuras, como cegado. Tienen el entendimiento cegado. Hay un muro que les impide poder ver. Y en su vanidad de su mente, que no pueden ver más allá de 2 centímetros de sus ojos, creen que forman todo un mundo en el cual entienden perfectamente cómo se debe de vivir. ¿Cuántos de ustedes vieron la película The Matrix? No la recomiendo, pero cuando yo la vi fue una de las cosas que me llamó la atención, porque esta película habla de este mundo en donde es ficticio, en donde son millones de personas enchufadas a una máquina que únicamente les está alimentando un líquido ahí amniótico con proteínas para mantenerlos con vida, pero los mantiene con vida para poder extraer la energía eléctrica que produce su cuerpo, para que esa energía eléctrica siga alimentando el funcionamiento de todas estas miles de máquinas. Y hay hombres y mujeres que están fuera de esta máquina y que entran a esta máquina a tratar de rescatar a estas personas que en su mente creen una ilusión de que cuando van a un restaurante y están comiendo una carne, realmente la están comiendo. No, la película dice, no, es tu mente que te están poniendo esas ideas en tu mente, esa imaginación. Bueno, la antigua forma, con ese entendimiento entenebrecido, es como si realmente estamos cegados, no podemos ver más allá, pero aquí nos forjamos toda una historia de cómo es la vida y cómo debemos de vivir. Número 3, nos dice que otra característica es que estamos separados de Dios. Nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si tú sigues los pensamientos vanos de tu mente, si tu mente se entenebrece, se ciega, se oscurece, vas a estar separado de Dios. No vas a poder entender a Dios. Se te va a hacer absurdo cuando te hablen de Dios. Su vida comienza a ser una vida ajena en contra de Dios. Y si una persona, por su decisión personal de decidir vivir separado de Dios, endurece su corazón, una persona del mundo que vive en la vanidad de su mente, que su entendimiento se ha entenebrecido, que se ha separado de Dios, se endurece su corazón, se vuelve insensible, no puede comprender. Ahora, Dios, en su infinito amor, manda llamados de atención para despertarnos. Son como esos choques eléctricos que quieren volvernos a la vida y que han venido en varias partes de nuestra vida, para sacudirnos y voltear nuestra mirada a Dios, pero no. Seguimos viviendo en la vanidad de nuestra mente, se sigue entenebreciendo nuestra mente, se sigue endureciendo el corazón. Y Dios manda otro choque eléctrico para hacernos recapacitar y esto está muy bonito, pero no, yo sigo mis propios caminos. En su infinito amor, Dios envió a tu vida llamados de atención desde que eras pequeño. Pero nosotros seguíamos queriendo vivir bajo la corriente de este mundo. Pero gracias a Dios tú estás aquí porque acudiste a ese llamado de Dios, entendiste el llamado de atención y aquí estás. Pero si la gente persiste, entonces la cuarta característica es una mente reprobada. Una mente reprobada. Efesios 4:19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Una vida que persiste en vivir siguiendo la corriente del mundo, viviendo controlado por la carne, habiendo rechazado las llamadas de atención de Dios, se va endureciendo cada vez más y más y más. La culpabilidad que sentí en un inicio por hacer cosas pecaminosas se va enterrando de tal manera que ya comienza a ser uno insensible, que la culpabilidad ya no nos carga, ya no nos importa y por lo tanto ya nos desenfrenamos y ya salimos del closet y ya nos importa un comino que los demás se enteren de la forma en la que vivimos. ¿Por qué?
porque ya es una mente reprobada, porque ya no nos interesa en lo más mínimo lo que piensen los demás, porque soy yo en mi orgullo que se ha levantado a un nivel semejante al del diablo, que ya me importa un comino, y hacen toda serie de actividades vergonzosas y ellos como si nada, mofándose de que son verdaderamente libres porque pueden hacer todas estas indecencias. Ustedes son los esclavos que allí en su iglesia los tienen atados y sujetados y no pueden salir. No es verdad, es una mente entenebrecida. El problema básico del ser humano no es que no tengan las evidencias suficientes de la existencia de Dios. El problema básico del ser humano es que conocen, que son sensibles, que Dios se ha manifestado y que lo han podido percibir. El problema básico del ser humano es su voluntad de rechazar a Dios abiertamente. No es problema de conocimiento, es problema del corazón, es problema de la voluntad. Hay estudios muy recientes en los cuales un grupo de psicólogos judíos se pusieron a investigar el comportamiento de las personas que caen en patrones ya destructivos, de tal manera que se convierten ya en estos asesinos y gente ya malvada, ¿verdad? Y se ponen a estudiar qué es lo que está pasando, porque había el entendimiento que eran las circunstancias externas las que los llevaban a participar y caer en estas actividades delictivas. Vivían en una colonia pobre, sufrieron con un padre golpeador, varias circunstancias externas que los fueron empujando a hacerse a un lado y comenzar entonces a hacer eso que la sociedad llama la escoria de la sociedad. Llegaron a concluir que no es verdad eso. Llegaron a concluir que todos los que están en esos lugares no es por las circunstancias externas que los obligaron o que los llevaron a caer en estas actividades. No, es el deseo en su corazón. Una mente reprobada que llegó a un grado en el que dijo, quiero ser malo y ser malo a tal nivel que no me importa lo que los demás piensen. Déjenme compartirles brevemente este testimonio, porque en una ocasión, hace que sería como 3 años, estábamos en el trabajo y el compañero con el que trabajaba estaba muy emocionado porque iba a salir una nueva película que causó mucho revuelo, que era la de Batman. Y estaba viendo el trailer y me dijo, mira, es que va a estar muy suave. Y estaban todos ya muy emocionados, sus amigos, porque le iban a ir a ver. Y en ese trailer sale el Joker. Y cuando yo vi esa escena del Joker y vi su cara y vi su rostro y cómo se estaba riendo y todo, yo sentí algo dentro de mí que dije, yo no quiero ir a ver eso. ¿Cómo? Pero si está muy padre. No, de veras, hay algo que no la quiero ir a ver. Él fue a verla, regresó, la tienes que ir a ver, es que está maravillosa la actuación de este hombre, va a ganar un Oscar. Y de pronto la película comienza a subir, empieza a vender muchísimo, casi está apuntando con la película más taquillera que era Titanic. Y de pronto se suicida este personaje que representó el Joker. Y estudiando un poco, leyendo un poco, esto es a lo que llegué a concluir y se los quiero transmitir. Una de las cosas que yo pude percibir en este personaje es que pude realmente ver que en su personaje se metió a caracterizar la maldad en su máxima expresión. La maldad que el único propósito es hacer el mal. No hay otro propósito. Cuando alguien va a robar el banco, lo hace porque sabe que va a obtener un beneficio, dinero para poder vivir mejor. Cuando alguien va a cometer actos horribles, ¿verdad?, de asesinatos, lo hace porque son pasiones en su interior que se mueven de celos y contiendas que lo llevan a hacer esas cosas malas. Pero esto de la maldad en su máxima expresión no tiene propósito. Simplemente hacer el mal por el deseo de hacer el mal. Pues bien, nos dice la palabra de Dios que una persona que se encausa por la corriente del mundo, la última condición es una mente reprobada. Acompáñame a leer 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios nos dice que si ellos se mantienen en esta condición, este Dios con minúscula, que no es el Dios que creemos, no es nuestro Dios, no es nuestro Salvador, el Dios de este siglo con minúscula es el diablo.
Y llega a tal grado la descomposición de la persona que ciega su entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y esta es la manera de pensar de alguien que vive de acuerdo al mundo, influenciado por su carne y por el diablo. Y yo les vuelvo a preguntar, comunidad viva, ¿qué parte tenemos nosotros en esto? ¿Qué parte tenemos nosotros en esto? ¿Tendremos nosotros que seguir vestidos de estas ropas sucias y malolientes? No. ¿Hay algo en el mundo y la carne que te ofrezca, que me ofrezca, que en verdad valga la pena? No. El bar, la copa, el coqueteo, la prepotencia, la fanfarronería, las malas palabras, las malas costumbres, los vicios, las mañas, la vanidad, la vanagloria. Repito, ¿hay algo de esto que en verdad debe de llamarnos la atención y seguirlo? No, no lo hay, porque si te interesa, porque si todavía te llama la atención, la única verdad es que lo hace para esclavizarte, lo hace para matarte, para robarte la vida que Dios te quiere dar. Pero vamos ahora, para concluir, a leer lo que Pablo nos dice a continuación, que debe de ser la manera en la que tú y yo, como hijos los hombres, como hijas las mujeres de Dios, debemos de vivir. Efesios 4:20 en adelante nos dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual nos dice una serie de características. Pero lo primero que quiero remarcar, si me ponen la última imagen, es lo siguiente. Nos está diciendo Pablo: despójate de esa manera antigua de vivir. Despójate de esa antigua forma de vivir. Despójate del viejo hombre, de la vieja mujer. Está viciada, está enferma, sigue deseos engañosos. Esa es la causa de por qué tú caíste en culpabilidad, en soledad. Las amistades te influenciaban, había problemas. Esa es la causa de seguir vestidos de este viejo hombre. Y nos dice: vístanse del nuevo hombre, de la nueva mujer creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tiene que ser esa cuestión, porque ya Dios hizo algo nuevo en ti, algo nuevo en mí. ¿Por qué pecamos? Porque seguimos vestidos de esos trapos de inmundicia. Y nos dice Pablo: despójate. ¿Cómo nos despojamos de ellos? Nos dice en el versículo 25 de Efesios 4: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo primero que nos dice es: antes tenías una forma de vida en donde la mentira era lo común, en donde la mentira ya era normal. Ahora nos dice: vive hablando la verdad. Hablen la verdad entre ustedes. ¿Por qué? Porque ¿quién es el padre de mentira? El diablo. Y él ha sido mentiroso desde el principio, y la Biblia nos dice que no hay ni una pizca de verdad en él, porque es totalmente permeado de mentira. Y nuestro Dios nos dice que es verdad, que no cambia, que es inmutable. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos dice que es el Espíritu de verdad que ha venido a liberarnos. Entonces desechemos la mentira. Pero caemos en esos patrones del mundo en los que nos dice: oye, pero pues es que es una mentirita blanca, es una mentirita que a quién va a dañar, a quién va a afectar. No caigas en esos patrones, no sigas vestido de esa corriente del mundo.
Tenemos algo dentro de nosotros nuevo que nos dice, habla la verdad. Pero es que me va a ir como en feria. Dios te cubre. Pero es que se van a dar cuenta. Dios ya lo sabe. Y eso es lo más importante, que los demás lo sepan. Habla la verdad. Número 2 nos dice, versículo 26 en adelante al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En nuestra antigua forma de vivir, el enojo era un enojo inmediato, una agresión clara, una ira que se manifestaba de muchas formas, desde los que gritando hasta una agresión pasiva de los que adentro están maquinando planes malévolos porque están en su interior enojados. Y eso es característica del mundo, díganme si no. Y nos está diciendo aquí la palabra de Dios, muy bien, airaos. Es decir, enójense. ¿Cómo? ¿Nos podemos enojar? Sí. Hay un enojo justificable. Hay algo que Dios puso dentro de nosotros en nuestras emociones que nos impulsa a enojarnos, pero en la corriente correcta. ¿Cuál es esa corriente correcta? Para restaurar, para rescatar, para ayudar. Antes nos enojábamos porque era nuestra forma vana de pensar y no, ahora nos enojamos porque decimos, no voy a dejar que el diablo robe tu vida. Y claro que estoy enojado. Hace poco escuché un testimonio de Rick Warren. ¿Cuántos conocen quién es Rick Warren? Rick Warren es uno de los pastores más reconocidos en la actualidad en Estados Unidos. Tiene una iglesia enorme allá en Saddleback, en Orange County. Es el autor del libro más vendido cristiano, que es 40 días con propósito. Meses atrás, su hijo se suicidó. Un muchacho ya mayor, no sé la edad, pero ya mayor, 20, 22, 23 años, se suicidó. Imagina el dolor que esto trajo a sus padres. Al tratar de él de comprender, lo que él responde es, mi hijo desde que nació tenía una condición en su mente en la cual tenía desbalances químicos en su mente que lo llevaban constantemente a deprimirse. Fue algo con lo que estuvo luchando toda su vida. Varias ocasiones atrás intentó ya haberse quitado la vida, pero una vez más regresaba, nos pedía perdón y decía, voy a hacer todo lo posible, papá, por seguir sirviendo a Dios. En la iglesia alababa y adoraba a Dios, pero el diablo metió su mano, lo engañó y hizo que se quitara su vida. Y lo que yo escuché de este hombre es lo siguiente. Él dijo, el diablo no supo con quién se estaba metiendo. Escogió a la persona equivocada para haber hecho eso. Vino a traer esta agresión a mi hijo y me lo quitó. Pero ahora yo estoy tan enojado que lo que me resta de vida lo voy a utilizar para ir en contra de él y arrebatarle a todos aquellos que sigue tratando de engañar. ¿Qué fue lo que ocasionó en el pastor? Un enojo justificable, un enojo santo, un enojo que es el que debe de movernos a ti y a mí cuando vemos cómo el diablo nos está robando a nuestros hijos, está atacando nuestras finanzas, está robándonos la vida que Dios nos quiere dar. Entonces nos dice, sí, aírate, enójate, pero no se ponga el sol sobre tu enojo. En otras palabras, no dejes que te gobierne. No vivas con una actitud constante de enojo. Perdona, suelta y continúa adelante. Porque si no lo haces, dice, le das lugar al diablo. Número 3, nos dice, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Antes, en el mundo, robábamos. Aún aquel que digan, ¿robaba usted? Yo no robaba, o sea, yo siempre he sido muy honesto, muy leal, yo no he faltado nada y me he mantenido respetando lo que no es mío. ¿De veras? Porque hay muchas formas de robar y una de ellas es que no pagas tus deudas. Otra es que falsees los libros de contabilidad. Otra es que mientas en tus impuestos. Otra es que abuses de los programas del gobierno para un beneficio personal. Otra es que no le des un salario justo al que lo merece. Hay muchas formas de robar. Bien, nos dice Pablo, eso era en la antigua forma. En la nueva forma de vivir, no, ahora sé compartido, ahora sé desprendido. Ahora la evidencia que debe vivir en nosotros es que antes de estar aferrados a la cartera, no, suelto. ¿Para qué? Para bendecir, nos dice. Sino que trabaje para que tenga para compartir con el que padece necesidad.
Número 4, nos dice versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. En la antigua forma de vivir, nuestras palabras eran hirientes, nuestras palabras eran groseras. Ahora nos está diciendo en esta nueva forma de vivir que ya tienes. Es que no me salen las palabras, me lleno de rabia y de enojo. Sí, porque es esa ropa sucia, maloliente que todavía traes. Despójate de esa ropa, porque adentro de ti Dios puso algo nuevo que puede traer nuevas palabras, nueva forma de pensar cada vez que vas a hablar, porque ahora el cristiano habla para bendecir, habla para ayudar, habla para edificar. Y número 5, nos dice versículo 31 al 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Antes teníamos vicios y mañas bien arraigados. Antes estábamos esclavos de estos vicios, de estas mañas. Hacíamos cosas y nos amargábamos, enojados, gritando groserías, toda clase de malicia. Ahora vivimos por estos valores de la gracia de Dios. Los valores de la gracia de Dios, que son el perdón, la misericordia, ser benigno, tender la mano, tener una actitud de humildad. Antes mirábamos a la gente de arriba hacia abajo. Ahora, por la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, miramos a Cristo primeramente y amamos a las personas, y a ninguno subajamos ni lo vemos menos, lo vemos como hijos, hijas de Dios. Y acompáñenme ya, por favor, para terminar, para ir a la promesa. ¿Cómo se llama esta serie? Evangelía. Y desde el inicio algunos de ustedes dijeron, bueno, ¿y dónde está la promesa? ¿Y dónde está la promesa? Y está pasando el tiempo. Aquí está la promesa. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a la promesa de Dios. Vamos a lo que debe de fortalecer nuestra fe. Vamos a esta palabra que debe de revertir todo lo que el enemigo ha hecho, toda esa forma antigua de vivir, y debe de poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida en esta promesa que verdaderamente fortalece nuestra fe. ¿Estamos listos? Vamos a ponernos de pie y vamos todos juntos a darle lectura. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Listos? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias, bendito Dios, porque esto es verdad. Yo quiero pedirte, Señor, que toda esta exposición que duró bastante tiempo, mi Dios, con esta hermosa promesa que nos das, con los breves segundos que nos tomó leerla, sea suficiente para que nuestro corazón haya quedado impactado con esta verdad de que si estamos en ti, Señor Jesucristo, nuevas criaturas somos. Que si vivimos atados a pensamientos del pasado que nos estaban esclavizando, como los que se expusieron en el foro, la culpabilidad, la soledad, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, el odio, la vanidad, la vanagloria, todo eso, bendito Dios, nos dices que quedó en el pasado. He aquí que tú haces algo nuevo, y yo quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús que a estas hermosas personas que están aquí presentes les inyectes fe, les ayudes a creer, que salgan, mi Dios, de esa corriente de aguas contaminadas y se metan al río de agua viva, que se despojen de todas esas vestimentas sucias y malolientes con las que nos obstinamos a seguir viviendo, y nos vistamos de estas nuevas vestiduras de luz, para que podamos entonces salir a este mundo y el mundo pueda ser impactado por el reflejo que hacemos de tu luz. Ayúdanos, bendito Dios, porque nuestra fe está débil, porque necesitamos domingo tras domingo venir a fortalecer nuestra fe, porque estás formando hombres y mujeres que estamos teniendo una formación que nos está llevando a ser firmes, fuertes, resistir los ataques del diablo y poder ir y extender la mano y ayudar a tantos y tantos que siguen afligidos en la corriente antigua de este mundo.
que seamos un canal de bendición para continuar propagando las ondas de tu amor y llevar esta nueva vida a todo aquel, Señor, que tú pongas en nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice amén, amén, amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, y con este aplauso decirle: Dios, gracias, gracias por esta promesa, y me comprometo a realmente todos los días vivir vestido de esta vestidura que tú me das. Amén, amén.